Bueno, y vamos ya mismo con lo que termina de ocurrir hace instantes, el discurso de la vicepresidenta utilizando YouTube, pero vamos antes de que comenzara el discurso. Exactamente, bueno, había sido anunciado ayer, la propia vicepresidenta lo anunció a través de sus redes sociales, que hoy iba a ejercer su derecho de defensa a través de un discurso a las 11 de la mañana, discurso que iba a ser transmitido a través de las redes sociales. Esa situación generó, lógicamente, muchísima expectativa. Es indudable e innegable la centralidad política que tiene la vicepresidenta de la Nación y cada uno de sus actos, y más este que está cruzado además por la investigación judicial y la presunción de delitos de corrupción. Esto pasaba momentos antes de las 11 de la mañana en su departamento, allí en Juncal y Uruguay, el momento en el que la vicepresidenta se retiraba y se disponía a trasladarse hacia el Congreso de la Nación, lugar donde apenas unos minutos después comenzaría con este discurso que se extendió por algo más de 1 hora y cuarto. Discurso que tuvo distintas partes, pero que como denominador común tuvo fuertes cuestionamientos hacia la justicia, en particular hacia los fiscales que instruyeron la causa por la que se la está juzgando, pero además también cuestionó el gobierno de Mauricio Macri, los empresarios amigos de Macri, y también algunas cuestiones que parecen dar cuenta de que Cristina termina entregando a sus propios funcionarios, entre ellos a José López, quien se desempeñó como secretario de Obras Públicas y que fue uno de los más mencionados a lo largo de toda su exposición. La primera parte de lo que decía Cristina en este discurso retransmitido a través de las redes sociales y con muchísima audiencia. Por esta construcción sobre precios, rutas no hechas, rutas inexistentes, o sea, empieza el juicio con esta ficción que relataron durante 5 días, los fiscales, en la cual yo estuve sentadita en Comodoro Pi, escuchando durante 5 días ese tipo de acusaciones que no eran acusaciones, eran una ficción, un guión, y bastante malo, por cierto, además de falso. Bien. Empieza el juicio. Nada, absolutamente nada de lo que dijeron fue probado, pero no es que no fue probado y entonces, bueno, hay dudas. No solamente no fue probado, sino que además se comprobó que era exactamente al revés de lo que decían. Bueno, le damos nuevamente la bienvenida al doctor Pablo Hueve. Muchas gracias a ustedes y mi agradecimiento por la invitación. Bueno, doctor, antes que nada, aclarar lo básico. La presidenta hace uso de YouTube para hacer su defensa. Cuando tenía la posibilidad en instancias previas, ¿no?, a que se conociera el alegato del fiscal. Y por otro lado, es el alegato del fiscal, no es que está dictaminada la sentencia ya. Efectivamente, Vanina. Además, hay que decirle a la gente, porque yo he escuchado muchos argumentos en el sentido de que esto es el paso previo a la proscripción. Quiero comentarles qué falta de ahora en adelante. Ahora falta que los abogados defensores hagan uso de su derecho constitucional y de los derechos humanos para manifestarse. Esto va a llevar probablemente hasta febrero. A partir de allí, los imputados pueden hacer uso de la última palabra. Luego viene el fallo, pero luego del fallo tenemos la posibilidad de que ese fallo sea casado, sea apelado, digamos vulgarmente, ante la Cámara Nacional de Casación Penal. Y luego el fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal puede ser llevado ante la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, estamos hablando de que el fallo de quedar firme, quedaría firme recién en el año 2024, a fines o 2025, razón por la cual tanto Cristina Fernández de Kirchner como todas y todos quienes están formando parte de este proceso estarían bajo el principio de inocencia constitucional, habilitada y habilitado para ser candidatos el año que viene. Pero lamentablemente seguimos politizando absolutamente todo. Yo no quiero quitar tiempo.
¿Por qué el fiscal pide lo que pide? No es una cuestión de que esto sea una irresponsabilidad, una locura. Más allá de que me caiga bien o mal el fiscal, son dos delitos concretamente gruesos. El artículo 172, que es administración fraudulenta, que reprime con prisión de 1 mes a 6 años el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, bla, bla, bla. Y luego, en el 173, inciso séptimo, donde dice que sin perjuicio de la disposición general, es decir, de la definición de defraudación, hay un delito específico que es el que por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico tuviere a su cargo el manejo, administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes y perjudicar los intereses confiados. Y por último, la cuestión de la asociación ilícita. Dijo el fiscal Luciani que Cristina Fernández habría sido la líder de una asociación ilícita. ¿Qué es esto? Es tomar parte de una asociación o banda de 3 o más personas, aquí estamos hablando de muchas más personas, destinada a cometer delitos. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué se le imputa? Que en la convocatoria a licitaciones, que es un llamado a concursar entre varios oferentes para una obra determinada, se produjera deliberadamente un aumento de las ofertas para que quien resultare ganador en realidad tuviese un monto por encima de lo que el Estado estaba dispuesto a pagar. ¿Por qué? Porque aparecía como, entre comillas, la oferta más baja. Quiero decir por último que luego de este alegato del fiscal vendrán las defensas, pero hay un elemento fundamental que Cristina Fernández me parece que lo mencionó hoy, que tiene que ver con la auditoría contable. Yo digo, estamos predisponiendo a la sociedad en contra cuando todavía no hay un fallo. Cuidado con el manoseo. Ya de por sí el Poder Judicial argentino carece de credibilidad. Estas cosas no ayudan, verdaderamente no ayudan. Yo quiero escuchar las defensas. Bueno, es fundamental eso que dice usted, profesor, porque si uno se pone a fijar solo en cuestiones objetivas, ¿no? En plazos, en términos, los delitos por los que se lo acusa a la vicepresidenta y al resto de las personas en esta causa ocurrieron entre el año 2003 y el año 2015, en que se extendieron los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y de Néstor Kirchner. Comenzaron a ser investigados hacia 2019, podríamos decir. Estamos en 2022 y el juicio está entrando en una etapa final y hasta 2024 no habría sentencia firme en una causa de corrupción con millones de dólares que se habrían esfumado, habrían desaparecido, habrían ido al bolsillo de empresarios amigos, mientras otros argentinos pasan penurias y en ese momento ya pasaban penurias. La justicia no está a la altura de las circunstancias y mucho menos los políticos que contribuyen al descreimiento de un sistema, ¿no? Yo lo que quiero pedirle a la audiencia es que escuche perfectamente lo que acaba de decir nuestro compañero periodista. Un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Guatemala y otro fallo contra El Salvador dejaron bien en claro que la corrupción mata. Porque cuando yo estoy asumiendo un sobrecosto, más allá de Cristina Fernández, de Mauricio Macri, de María Julia Alzogaray, de Carlos Menem, más allá de favoritismos o de posicionamientos políticos, yo lo que veo, por lo que acaba de decir nuestro compañero aquí en Canal 13, es que parece que la sociedad argentina privilegia los afectos partidarios antes que la necesidad de luchar contra la corrupción. Cuando yo pago sobreprecios, estoy evitando que ese dinero vaya a comprar medicamentos para enfermos terminales. Cuando yo pago sobreprecios, estoy evitando que los pobres puedan tener luz, que puedan tener obras públicas y que en definitiva aumentar la mortalidad. Bueno, y de hecho, doctor, los estudios que se realizan, las encuestas, ¿cuál es la principal preocupación de la gente hoy en día? Es la inflación. La gente no tiene para comprar comida. Ahora, otro punto, volviendo a lo que hizo Cristina Kirchner en la mañana de hoy. ¿Por qué no da el ejemplo ella respetando la justicia? ¿Y por qué no sigue las herramientas, no utiliza las herramientas que le da la misma justicia? ¿Por qué se sale de ese sistema judicial y va a hablar a través de YouTube, no? A los que nos gusta el fútbol, lo que decimos es tirar la pelota del córner o preparar el escenario para. Ya que la señora vicepresidenta habló de Chancalay,
que amén como hincha de San Lorenzo tengo que decir que fue bien expulsado, es preparar el escenario de la profecía autocumplida. Esta sentencia ya está escrita, yo ya estoy condenada, bla, 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 y luego hacer ya a un poder judicial poco creíble, sumarle un elemento más. Creo que estas cosas nos ayudan. Y un detalle, Vanina, me molesta mucho que alguien pretende ejercer un derecho de defensa que lo va a tener constitucionalmente por el Código Procesal, por la Constitución argentina, dentro de muy pocas semanas, sí, desde el despacho de la presidencia del Senado. Aparte. Tiene derecho a defenderse, pero cuidado. Es de todas y todos los argentinos la presidencia del Senado. Sí. No, y además nos somete a toda la población a un bucle eterno con enfrentamientos en las calles, con todas estas cosas que hemos visto en las últimas horas que son realmente penosas, ¿no? De uno y otro lado. Cuando en realidad, ¿qué uno espera de los gobernantes? Que nos gobiernen bien y que permitan calidad de vida para los argentinos. Un cantautor dijo una vez: ¿cuándo será al revés? ¿Cuándo pintaremos en la pared? Gracias, gobernante, siga adelante, viva el que viene y viva el que fue. Claro. Tengo 56 años, todavía no puedo cantar esa canción. La segunda parte que hemos relevado de lo que dejó el extenso discurso de la vicepresidente. Transcurría el 2019, el 2020, el 2021, y la verdad que cuando dije que tenían la sentencia escrita me quedé corta, porque en el curso de ese año y de todo el proceso de lo que fue el macrismo, del 16 al 19, del 19 cuando llegamos al gobierno, hasta ahora, comenzaron a aparecer las cosas que habían hecho en materia judicial el macrismo. Desde enterarnos que el jefe o uno de los jefes de la mesa judicial, Fabián Rodríguez Simón, Pepín, que sigue prófugo, había sido el artífice de la medida de Rosati y Rosenkrantz por decreto presidencial sin acuerdo en el Senado, en la Cámara, hasta nos enteramos también que Fabián Rodríguez Simón fue el que extorsionó a Alejandra Gils Carbó, procuradora fiscal de la Nación, votada con los votos que exige la Constitución, con amenazas sobre sus hijas para que renunciara. Finalmente Alejandra Gil Carbó renunció. Nos enteramos también, porque lo sufrimos en carne propia, del sistema de espionaje que se había montado entre la AFI y algunos sectores judiciales que permitían que se cablearan los penales para escuchar a los abogados con los detenidos que ellos llamaban por la corrupción, pero que todos sabemos que eran detenidos políticos. Se descubrió también la Gestapo. Se descubrió la Gestapo en la ciudad de La Plata, donde un ministro de Trabajo, el ministro de Trabajo de la gobernadora Vidal, quería una Gestapo para los dirigentes sindicales. Cuando este ministro tuvo que ir a declarar a la comisión bicameral por las tareas de espionaje, porque había gente de la AFI, empresarios, mandó a un abogado a declarar a la comisión bicameral. Ese abogado que fue a declarar a la comisión bicameral, según la jueza Arroyo Salgado, a la que nadie sospechará de kirchnerista, es el que la sacó de las causas de lavado en San Isidro. Esto es para reflejar cómo finalmente afloró lo que era un sistema judicial totalmente compenetrado con los servicios de inteligencia y obviamente dirigido, direccionado, creado este sistema desde la propia Casa Rosada a través de Mauricio Macri y fundamentalmente de Fabián, que hoy está prófugo. Es el único dirigente político prófugo y no es un peronista, es de ustedes, los macristas. Lo cambió. Bueno, una de las partes que ha dejado este discurso, a mí me dio la sensación de que la vicepresidente no apeló tanto a decir yo estoy limpia en mis causas o no soy por lo que me acusan, sino más bien los otros también tienen lo suyo. Que el SIDA sea espantoso y que someta a dolores horribles a quienes lo padecen no significa que sea mejor que el cáncer.
que todo lo que dijo Cristina Fernández es cierto, que se cometieron delitos, la cuestión del crédito del Fondo Monetario, Duhovne, Caputo, Pepín Rodríguez, eso es cierto. Ahora, insisto en esto, gracias a la Constitución Nacional y gracias al Código Procesal, los abogados defensores, que son excelentes de ella, van a poder hacer todo este tipo de alegato, espero que no político, sino jurídico, cuando le corresponde, y ella misma va a poder decir estas cosas delante de los jueces. Y luego tienen habilitados los procesos ante la Cámara Nacional de Casación Penal y ante la Corte Suprema de Justicia. Eventualmente también una presentación, si consideran que esto viola sus derechos humanos, ante la Comisión Interamericana y luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy diferente a quienes aparecen como aliados del gobierno nacional, me refiero a las víctimas políticas de Nicaragua, de Cuba o de Venezuela. Bueno, última parte de la que hemos seleccionado, el discurso de Cristina. En esa tragedia, en esta farsa de hoy, que es el lawfare en América Latina, cuando ya no hay partidos militares, pero hay partido judicial, ¿qué hacen? Van un paso más. El lawfare en Ecuador, en Bolivia, en Brasil, es para desplazar, para estigmatizar, para anular a los gobiernos populares. Acá van un paso más. Acá no se trata solamente de estigmatizar, confundir a los gobiernos populares con asociaciones ilícitas. Van un poco más allá. Protegen a los que verdaderamente roban en el país. Este partido judicial no solamente va a estigmatizarnos a nosotros, los peronistas, los kirchneristas, los nacionales, los populares, como quieran llamarlo, sino que los va a proteger a ellos, porque los está protegiendo, porque no sabemos dónde están los 45.000 millones de dólares del Fondo Monetario, pero acá no pasa nada. No sabemos de soterramientos, no pasa nada. Es más, se comprueba que Mauricio Macri y su inteligencia a los familiares de Lara San Juan, la tragedia más grande que tuvo la Armada Argentina en tiempos de democracia. Está demostrado con videos, con fotografías, con todo. Y sin embargo lo sobreseen. ¿Quién lo sobresee? El arquero del Liverpool, el arquero del mismo equipo que juega en Los Abrojos, con el presidente de este tribunal, que es Jiménez Uriburu, con Luciani, que es el fiscal. Ellos son, y a ellos los protegen y a ellos no les va a pasar nada. Pero ¿saben qué? A los que sí le pasan cosas son a los argentinos, que no tienen guita, que no les alcanza nada por el endeudamiento que tuvimos y por cómo destruyeron lo que durante 12 años pudimos construir, donde piense como piense, ningún argentino puede decir que no se vivía mejor que ahora y que se había vivido mejor que nunca hasta ese momento. Por eso pide el fiscal 12 años. Son 12 años, los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas. El de Néstor Kirchner y mis 2 mandatos. Y lo digo con números. Bueno. Yo insisto en algo, como profesor universitario y para ser creíble para mis estudiantes, una cosa es la política, otra cosa es el Poder Judicial. Que se politice la justicia o que se judicialice la política no es bueno para ninguna sociedad. Pero vuelvo a insistir, más allá de Macri, Pepín, Cristina Fernández, María Julia Alzogaray, yo lo que veo es un intento por dejar de hablar de lo que las argentinas y los argentinos tenemos que hablar, la corrupción. La corrupción destruye nuestros sueños, la corrupción elimina el futuro, la corrupción mata y de eso no se habla. Gracias, doctor. Sí, lo que ha quedado claro, creo, a lo que hemos asistido hoy es que Cristina Fernández de Kirchner en el año 2019 creó una fórmula presidencial, llegó al gobierno, prometió llenar las heladeras y desde entonces lo único que ha hecho es preocuparse por su situación judicial, personal, y ahora esgrime argumentos como el de la supuesta proscripción, que es un argumento que es peligroso en mi manera de ver, porque de alguna manera lo que quiere decir ningún político debería ser sometido a juicio, porque siempre estaría la sospecha de que lo quieren proscribir o prohibir de la actividad política, y nadie haciendo las cosas mal debería llegar a un juicio
y ser condenado por haber hecho las cosas mal o haberse robado lo que se robó, ¿no? En la maestría en Derechos Humanos tengo el privilegio de tener como director de tesis a un funcionario de Naciones Unidas, el doctor Fabián Salvioli, y no me voy a olvidar jamás lo que dijo en la primera clase. Allí donde existe la mayor capacidad de tomar decisiones, no puede existir la mayor impunidad. Claro. Aparte, después de esto, ¿no? ¿Cómo nos ven afuera? Y hay economistas que analizan que la inflación es un problema de confianza, ¿no? No le quepa la menor duda, Vanina. Yo vengo de la formación desarrollista, por lo tanto no creo que la inflación sea producto de que la moneda esté mal, sino que es producto, entre otras cosas, de la confianza, del sistema productivo y de distorsiones varias, entre ellas del propio sistema político. Sí, aparte esto también demuestra que la vicepresidenta creó esa fórmula, ganó, solo para defenderse y salvarse ella. Y ojalá que alguna vez, Vanina, ojalá que alguna vez podamos soñar con un país donde no se utilicen las instituciones por las cuales el pueblo ha depositado la confianza, el cariño y la responsabilidad para cuestiones personales. Más allá de la actual vicepresidenta, más allá de lo que yo personalmente pueda conocer de este proceso, porque no conozco el expediente, pero hay algo que debemos decir. Cuando uno se para delante de un curso, a los estudiantes les mete esperanza en que otro país puede ser posible. Estas cosas no nos ayudan. Gracias, profesor. A ustedes, por favor. Pablo. Bueno, y si podemos mostrar lo que está pasando en el Congreso, porque continúa allí la vicepresidenta en su despacho en el Senado, y en las inmediaciones del Congreso hay todavía grupos de militantes que están allí. Si podemos ampliar el video para que se vea. Allí se ve un reducido grupo de militantes movilizados por algunos gremios que permanecen con cánticos en la zona donde se encuentra el despacho de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.